En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido martes, hermanos y hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso martes 14 del mes de enero, bendito sea el Señor, está tomado de San Marcos en su capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm. Y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba a mucha gente, porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Entonces entró en aquella ocasión en la sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces les hizo frente con autoridad y les dijo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un fuerte grito, y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿pero qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedece. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso martes. Bendito sea Dios. Y me gustaría, hermanos y hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito Dios, citando lo que bien nos viene a expresar el apóstol San Pablo allá en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 31. Y dice el apóstol San Pablo: ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos y hermanas, que si verdaderamente Dios habita en nuestros corazones, entonces tú y yo no podemos tener miedo. Entonces tú y yo no podemos dudar, hermanos y hermanas, porque bien lo dice San Pablo: si Dios está con nosotros, entonces ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién tendrá el valor de hacernos la guerra? Porque verdaderamente el poder lo tiene aquel que está de nuestro lado, o sea, Cristo Jesús el Señor. Y es precisamente lo que podemos contemplar a través de este hermoso evangelio, hermanos y hermanas, porque es evidente por lo que bien podemos ver que la autoridad la tiene Cristo. El poder absoluto está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, tú y yo no podemos dudar. Tú y yo no podemos dudar del poder y la autoridad de nuestro Señor, porque verdaderamente hasta los espíritus inmundos le obedecen, porque la autoridad absoluta la tiene Cristo Jesús, el Señor. Y es precisamente por esa razón que bien dice la palabra, bendito Dios, que estando Jesús en la sinagoga, en las asambleas del sábado, su manera de enseñar sorprendía a mucha gente. ¿Por qué razón? Porque hablaba con autoridad. O sea, Jesús hablaba con seguridad. Jesús hablaba con firmeza. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Eso es lo que significa hablar con autoridad, estar seguro de lo que somos, tener la certeza de que no estamos solos, tener la seguridad de que Jesús camina con nosotros y por lo tanto ninguna fuerza exterior puede, bendito Dios, derribarnos, porque el poder lo tiene Cristo. El poder absoluto lo tiene aquel que está con nosotros, o sea, Cristo Jesús el Señor.
Así que, hermanos queridos, es el momento de creer. Es el momento de tener la actitud de Jesús, el cual hablaba con autoridad. O sea, debemos hablar con seguridad. Debemos tener fe. No podemos dudar. No podemos, bendito Dios, echarnos atrás. Porque el poder está en las manos gloriosas de Jesús, bendito Dios. Pero es importante entender, gloria a Dios, que esa autoridad, esa seguridad que tú y yo estamos llamados a tener en Cristo, se sostiene evidentemente a través de la oración, se sostiene evidentemente a través de un corazón obediente, se sostiene evidentemente a través de un corazón que está dispuesto a obedecer a Cristo y a mantenerse unido a Cristo a través de su iglesia. Así es, hermanos y hermanas, esa autoridad, esa fuerza de Dios se manifiesta en nosotros en el momento en que tú y yo decidimos seguir a Cristo con todo el corazón. En el momento en que tú y yo decidimos abrir el corazón a Cristo para poder prepararnos para recibirle a Él en su cuerpo, sangre y divinidad. Porque bien dice la palabra San Juan 6:55, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, o sea, quien se alimenta de Jesús Eucaristía con un corazón limpio, quien se prepara para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en su vida, ese verdaderamente es un hombre sabio que ha sabido abrir el corazón a Dios para que Él pueda habitar en él. Porque dice Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. O sea, recibir a Jesús Eucaristía es recibir la fuerza y el poder del Altísimo que ha llegado a nosotros. Y dice la palabra entonces que en aquel momento entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. Y dice el Evangelio que al ver a Jesús se puso a gritar, ¿qué quiere con nosotros? Jesús de Nazaret. Sabemos que ha venido a destruirnos, indicándonos que los demonios, los espíritus del mal, el mismo Satanás, tiembla ante la presencia de Jesús. Tiembla ante la presencia del glorioso, o sea, de Cristo Jesús. Y de esa misma manera dice la palabra que el mismo demonio le reconoce como el Hijo de Dios, como el fuerte, como aquel que tiene la última palabra en tu vida y la mía. Y dice la palabra que el demonio se puso a temblar ante la presencia de Jesucristo. Y la pregunta es la siguiente: si los demonios creen que Jesús es el Señor, si los demonios reconocen el poder glorioso de Cristo, ¿por qué tú dudas? ¿Por qué hay dudas en tu corazón? Si los mismos demonios le reconocen, aunque no le obedecen, porque es evidente eso, una cosa es reconocerlo y otra cosa es obedecerle. Los demonios le reconocen, pero no obedecen a Cristo. Y yo te pregunto, ¿por qué hay dudas en tu corazón? ¿Por qué no logras tú creer en Cristo? ¿Por qué no logras reconocerle como el único camino de vida, como aquel que salva y libera? ¿Por qué razón? Si los demonios te dan testimonio de que verdaderamente Jesús es el Señor, de que verdaderamente Jesús es aquel que tiene todo poder para sanar y liberar tu vida. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra entonces que Jesús no lo dejó hablar. Sencillamente con autoridad le dijo, cállate y sal de ese hombre, indicándonos que con el demonio no se dialoga. Con el demonio uno no se detiene a conversar, a preguntarle, no, hermano, hermana. Al demonio se le reprende en el nombre de Jesús. A ese espíritu del mal se le reprende en el nombre de Jesucristo. Y con la autoridad de Dios se le dice, sal de mi vida, sal de mi familia, sal de ese hermano en el nombre de Jesús. Sí, a esa enfermedad espiritual, a ese mal de envidia, a ese mal de egoísmo, a ese espíritu de avaricia que está en ese hermano, no se dialoga con él, se le reprende. Y en el nombre de Jesús, a través de la oración, se dice, sal fuera de ese hijo de Dios, porque él no te pertenece a ti. Lo mismo te digo en esta mañana, que el Dios Todopoderoso, a través de su santa palabra, por el poder de su palabra, con la misma autoridad que echó fuera aquel demonio, llegue a tu vida, sanando, liberando, rompiendo tus cadenas y diciéndote, queda libre en el nombre de Jesús. Queda libre en nombre del glorioso Cristo, nuestro Señor. Por eso culminamos este hermoso momento pidiendo al Señor que a través de San Miguel Arcángel llegue a tu vida con su espada poderosa, para que San Miguel Arcángel, bendito Dios, arranque de tu vida, corte de raíz todo mal que pueda estar turbando tu vida, tu familia, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso te sane, Dios Todopoderoso te libere, Dios Todopoderoso, por el poder de esta palabra, cambie, transforme tu vida. Llegue a ese esposo, llegue a esa esposa, llegue a todos tus hijos, sane y libere con su poder glorioso. En el nombre glorioso
de Jesús. Que Dios bendiga este día, para que este día en tu vida, en tu familia, sea un día de victoria, un día de sanidad, un día donde tú puedas contemplar verdaderamente que Jesús es quien tiene la última palabra en tu vida. No la enfermedad, no ese diagnóstico médico, no esa situación, no. Jesús es quien tiene la última palabra en tu vida. Así que solo confía y espera en Él, porque Él tiene el poder para sanarte. O más bien, no tiene el poder, sino más bien Jesús es el poder. Así es, Jesús es verdaderamente la fuerza, la autoridad, el poder que sana tu vida. Dios te bendiga.